Y por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien la quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dice la palabra que el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu. Había sido bautizado y la manifestación allá en el río Jordán del Padre, del Espíritu Santo, que bajó en forma de paloma, posándose y fijándose sobre Jesús. El Padre clamó en los cielos: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Escucharlo a Él. Y así el Señor Jesús inicia a la edad de los 30 años aproximadamente, que es cuando un hombre está en la plenitud de la sociedad judía y está autorizado legalmente para emprender un ministerio, para ejercer una función social. Ahí se inició el Señor Jesús. Pero un desierto. ¿Por qué no lo llevaron a través de un crucero en la Princesa yo no sé qué? O haberlo llevado en el avión de Air Force One a pasear por el mundo. ¿O por qué los reyes allá en Arabia Saudita no lo invitaron? Y aún Saddam Hussein, que creo que tenía 18 palacios. Santo Dios. O la gloria del imperio chino o de los japoneses, o llevarlo a las islas allá al sur del Pacífico, donde está Morea y donde hay brisas y donde hay un sol y donde hay unas aguas cristalinas azuladas. ¿Dónde está toda esa gloria de París? Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Príncipe de Paz, el autor de la vida, el defensor, el abogado. ¿Dónde está que el Espíritu de Dios lo guió al desierto? El desierto de Judea es un desierto que está, hasta en este momento está cuestionado, en pelea, en disputa, limítrofe y tal. Pero este desierto, lo importante es que yo he visto desiertos, los desiertos de los Médanos. Allá en Venezuela hay una carretera que uno temblaba cuando iba a pasar cuando era niño, porque era de muchas curvas y eran lugares altos, pero era un desierto.
chivo de vez en cuando, cogí mucho cardón, pero es que esta tierra que escogió el Espíritu de Dios para llevar a su Hijo, porque escogió afligirlo. No solo allí, lo afligió con el vituperio, con el rechazo social, lo afligió hasta el final, hasta que la humanidad se encolerizó y destruyó el cuerpo sin moler hueso, pero lo destruyó su carne. Lo escogió en aflicción. Santo Dios. Fueron 40 días. 40 días tenemos. A veces es ilustrado 40 en la palabra de Dios como un número simbólico de un periodo. Pero tomemos la palabra de Dios literalmente, que dice 40 días y 40 noches. Y escogió un lugar terrible. Yo he visto desierto, pero es que ni cují, ni cardón, ni chivo, no había nada. Probablemente lo que hay es serpientes, escorpiones. Ese es el clima en que estaba él. A temperaturas de 60 grados. Ese fue el ambiente que le preparó. El desierto de Judea ofrece sitios que son terrazas, pero ofrece también pendientes de hasta 600 pies, como de 300 metros. No, incierto, de 100 metros de inclinación. Lugar inhóspito, lugar de cárcel. Santo Dios. Lugar de oscuridad. Cuando al boxeador lo quieren entrenar y él desea, porque quiere buscar el triunfo, él acepta el desierto de recibir consistentemente hombres que están entrenados para dar por donde es, para fortalecerlo. El marino, sí, le ponen lo que llaman en los términos boxísticos sparring. El marino es entrenado. Allí hay entre los que están escuchando, Andrés, un oficial de la Marina. Y ahí hablábamos de lo que es estar en un mar bravo. Yo he estado en ello. Pero es allí donde Dios entrena al buen marino. Santo. No en los bancos de las iglesias. No es en la vida trajeada. En la plenitud de la riqueza. No es allí donde nos entrena. Este desierto que estamos llevando por delante. Tú, el que perdiste es un hijo. Tú, el que has perdido el trabajo y ves incierto. Nos está llevando el glorioso Dios a lugares de entrenamiento que no nos las dan las palabras dulces, que no nos las dan las comodidades, el confort de nuestra vida o las rutinas que nos hace sentir bien porque sabemos cuál es el próximo paso, sino en la incertidumbre. Allí es donde se prueba al guerrero. Allí es donde se reta en medio de la adversidad. Y el diablo lo sabía, porque en el momento más débil que el Señor tenía, no fue a la mitad del ayuno, no fue al comienzo, no fue al final, esperó que estuviese el Señor Jesús verdaderamente hambriento, seco. Su rostro debía estar desfigurado porque la grasa se había agotado en ese cuerpo. La deshidratación de la intensidad del clima. Allí llegó el diablo. Dice, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Le ilustró, le hizo el dibujo. Oye, qué rico debe ser, salido del horno, huele rico. Pero Jesús, el Señor Jesucristo escogió. Dice que estaba lleno del Espíritu. Estaba lleno del Espíritu.
Sí, La Señor. y la mejor arma cuando tú estás lleno del Espíritu. Mm. No es un estado de quietud, de esterilidad, porque ni siquiera se casan algunos para tener fuerza espiritual. No, era lleno del Espíritu que estaba. Y el Espíritu le permitió esgrimir la espada de la palabra de Dios. Santo Jesús. Nosotros queremos ir a desiertos. Queremos tener el triunfo sin pasar por los desiertos. Sin pasar por estar lleno de la palabra de Dios. Queremos ganar una lucha de boxeo sin pasar los golpes del sparring. Queremos ir a una universidad y comprar exámenes. Queremos ir a una posición social. ¿Cómo conocemos a nuestro líder en este momento que compró una posición de privilegio? Porque él viaja, no en uno, a veces entre dos, con el séquito de gente como unas célebre del socialismo 21 que ya está durmiendo. Y que subió la talanquera y llegó sin pasar por desierto, sino por procesos ilegítimos. Y el resultado sabemos cuál es al final. Mordió el cebo, la carnada del diablo, de ir por el lugar ilegítimo. Y ya sabemos cuál es. Porque lo mismo, que estaban sedientos, hambrientos, su vientre estaba hambriento y mordieron allí. Pero el Señor usó la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra de Dios. La misma que usó Moisés en Deuteronomio capítulo 8. Dios. Recordándole al pueblo de Israel que no era que comía por el maná, sino porque el que causaba el maná. Así le recordó al diablo. Pero te has alimentado de la palabra de Dios para poder devolver y esgrimir frente al diablo cuando te quiera volver una prostituta. Porque tienes hambre, no, porque tengo que darle de comer a los hijos. Y te estoy asaltando. Bueno, señora, perdóneme, yo luzco bien, pero usted sabe, el hambre la estoy haciendo asaltar. Santo. No, y es que me gustó. Yo estoy casado y todo, pero me gustó. Y es que no puede vivir dos amores dentro de un mismo corazón, o muchos amores dentro de un mismo corazón. Así es, amén. Están hambrientos, sedientos, enfermos de sexo. Quieren más. Porque así es el alcohólico y así es toda adicción en la vida. Santo Jesús. Quieren más. Porque mordimos en nuestra necesidad, en nuestra pobreza, de nuestra estima personal. Mordemos el anzuelo Sí, Señor. de la carnada del mal. Pero el Señor Jesús, poderosamente lleno del Espíritu, esgrimió con la palabra de Dios. Y ahí va el primer intento. Entonces el diablo, ¿verdad?, lo llevó a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Wow. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Wow. ¿Sabes que el diablo habla con verdades? Allá el primer Adán, en la posición de defensa, porque él dijo, porque no sé qué, y la mujer y tal, lo botaron del jardín, del paraíso, lo botaron, porque el diablo lo engañó, le dijo que no, es que él lo que quiere que ustedes no lleguen a ser como él. Él lo engañó y bueno, y para allá, para afuera fueron. Y sabes, en ese momento que lo echaron para afuera y en la maldición que Dios le dio, que todo lo que harás en la vida te ofrecerá oposición. Santo. Pero que es una verdad tan grande que muchas otras religiones lo admiten. Admiten que la vida es adversa, que es sufrimiento. Que la única manera de neutralizarlo es una propuesta incumplida, insatisfecha de religiones orientales. Tú llegarás a un estado de equilibrio,
Y ahí calmarás. Y no comas nada que te produzca perturbación biológica, porque te perturba. Y a estas renuncias de casarse y de hacer la vida monjina y como ciertas doctrinas que han predominado en ciertas corrientes de lo que se llaman cristianos. Afligir al cuerpo y un poco de procedimientos huecos que a la final no dan nada sino esterilidad. Bendito Dios. Amén. Entonces el diablo sí le fue concedido para que se cumpliera que todo lo que le ofrece oposición, porque el causante, él lo ha permitido Dios, porque el causante de esta pandemia y de las pandemias, no hablemos de la peste negra porque causó una muerte de 200 millones de personas, porque el causante que 6 millones de judíos fueran inmolados allá en el holocausto, porque el causante es el diablo. Amén. Él es el dueño de este mundo, Amén. de este mundo perverso de iniquidad a la cual muchos hemos apuntado que el causante es Dios. No, Él lo permite en la medida que la humanidad se ha degenerado, que ha escalado en degeneración, descomposición. Él le da lo suyo para que miremos y nos volvamos. Porque ¿de dónde vendrá? Alzaré mis ojos a los montes y ¿de dónde vendrá mi socorro? Santo Dios. ¿De quién? Del que hizo la tierra y la firmó sobre los mares. Gloria a tu nombre, Jesús. Señor Dios Todopoderoso, en este poder que tú das de exhibir al diablo, Él tiene el poder. A Él le ha sido dado. Porque Hussein, que ya no está en la tierra de los vivientes, Él mordió el anzuelo. 18 palacios. Se llenó de gloria. Y cuidados con los que están en este momento en poder. Porque a Él, el haber mordido el cebo, la carnada, la ceguera de las luces de Disney World y del mundo de París y de todas las ciudades que nos ofrecen. Porque escuchamos decir, es que me gustaría viajar, carros, viajes, y que me sirvan. Aquí está el diablo entregando su cebo. Santo. Y Él tiene el poder. Si tú postrado adorares, todos serán tuyos. Wow. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Wow, ahí te va el escudo de la fe. Santo. ¿Dónde están tus dardos? No pueden contra el escudo de la fe. Sí, Señor. Ya Él sabía. El Señor Jesucristo le fue conferido ya eso antes de la fundación del mundo. Que Él regiría o que Él regirá. Y que las naciones le serán sujetas a Él. El universo le será sujeto a Él. Ese es el Hijo de Dios, quien estaba lleno del Espíritu y no dejó cegarse, no mordió el anzuelo. Porque este es el segundo Adán. Esta es la creación nueva. El Hijo de Dios, que sabe, está plenamente enfocado de devolvernos al paraíso terrenal donde fuimos botados, donde el diablo nos sacó, Gloria a Dios. donde nuestra ingenuidad tonta, que habiendo caminado con el Señor, lo abandonamos en Adán y Eva, y así perdimos, y el diablo ganó este mundo. Pero aquí vino Cristo a desbaratar las obras Amén. del diablo. Santo Jesús. Así que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Ting! Segundo round. Y va victorioso el Señor Jesús y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito, me había trabajado con 2 escrituras, ahora vengo yo con las escrituras. Él sabe bastante de las escrituras.
Tremendo esto de afrontarse con el diablo y no estar preparado con las escrituras. Wow, santo. ¿Tienes problemas con los hijos? ¿Los has dotado tú de la palabra de Dios? ¿Ya has dado las armaduras necesarias para afrontar el mundo? ¿Te defiendes ante los abusos de tu esposo con la palabra de Dios? Santo Jesús. Tú, esposo, yo, esposo, me defiendo ante la esposa con la palabra de Dios. ¿Eres capaz de invitar a Dios a reposar en tu hogar con la palabra de Dios? Bendito Invocando su santa palabra. ¿Eres capaz de ir arrodillado o como tú quieras, parado, pero en tu intimidad con el Señor, invocando su santa palabra? Si estás desnudo de las armaduras, estás a tiempo. Él lo da con generosidad. La sabiduría viene de lo alto y Él la da con generosidad a los que están dispuestos a recibir el amor. Porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden. Entonces el diablo hablando. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho esto, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pues siguió más adelante. Pero aquí hay algo especial, hermano, amigo, querido de Dios, amados de Cristo. ¿Sabes qué hay de especial? Y esto te lo regalo porque el Señor me lo ha regalado, porque el Señor me lo ha revelado, porque está allí en su palabra. Y dice así, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Se acuerdan que vino en el Espíritu, lleno del Espíritu? Pero es distinto estar lleno en el Espíritu y estar bajo el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se recuerda en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Somos un ratón de iglesia lleno del Espíritu? ¡Qué bueno! Pero hay una diferencia cuando estamos en el poder de Dios. ¿Has experimentado estar en el poder de Dios? Por el poder de Dios me ha capacitado en este momento. Tengo años que no predicaba porque hubo iglesias que me predicaban. Tuve la bendición de enseñar, llevar la palabra de Dios en cárceles. Ya extraños y subidas y bajadas de la vida me habían apartado y le pedí a Dios que me despegara la lengua. Santo Dios. Pero es cuando estás bajo el poder de Dios Amén. Gracias, Señor. que podemos ver que eres capaz de afrontar. Hay quien me dijo, sí, lo que pasa es que no te están viendo. Ahí frente al teléfono, a través de esa pantallita es fácil. Es incierto. Yo antes me he afrontado. Antes que he estado en plenitud del poder de Dios. Gracias. Yo me he afrontado con los diablos, porque ir a la cárcel es afrontarse con los diablos. Ahí tienes que ir bien preparado, porque ellos saben, los que están poseídos del diablo, cuando tú no solo tienes el Espíritu Santo, tienes llenura, pero cuando estás en el poder del Espíritu Santo, porque aún los diablos se te someten. Amén. Y piden respeto por la presencia de Dios, no por la mía, sino por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Que es esgrimida. Y eso es lo que está pasando y eso es lo que te invito, porque bajo el poder del Espíritu Santo es que tú podrás someter y se podrán ajustar tus hijos. Santo Los Dios. podrás poner a raya. Amén. Los podrás perturbarlos con poder, con autoridad. Santo. Lo que
se burlen de ti, porque de Dios nadie se burla y la venganza es de Dios. Aleluya. Así, hermano, es en el poder del Espíritu que tenemos que levantarnos. Gloria. Fueran los bancos de las iglesias, fueran las grandezas de los idólatras, porque se autoidolatran, porque se llenan los bolsillos, porque en este momento hay videos virales de gente que está llorando porque se le cerró la iglesia por sanidad, por proteger al colectivo, porque hay una constitución que le da el poder a las autoridades, al presidente, para cerrarla. No solo las iglesias, sino los campos de adoración de los fútbol, del béisbol, de toda inmundicia que es corona del diablo, porque él es el que se alimenta. Porque, ¿sabes? Es un cenicero al que nos lleva. Nos consume a todos en el infierno, que no a todos los que no han creído ni aceptado a Cristo. Ese que está llorando, no está llorando porque cuestiona que le están dañando la Constitución. Cuestiona porque le están tocando el bolsillo. Santo. Porque eso es lo que corre en las iglesias de hoy en día. Idolatría, dinero, fastuosidad, principado, fortaleza, sinagogas de Satanás. Pero sí, retomemos lo sublime. Lo que nos deja el Señor es que es bajo el poder del Espíritu. Y solo puedes llenarte del Espíritu aceptando tu desierto, yéndote a través de ello y saliendo fortalecido Gloria a Jesús. con la palabra de Dios, que ella es la que finalmente vive el hombre. Santo, aleluya. Los amo en Cristo. Shalom. Wow, santo El Padre Dios. Celestial, al Hijo, el Señor Jesucristo, el Mesías. Bendito seas, Gloria a Padre. Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me has permitido esgrimir la palabra de Dios, esgrimir tu grandeza, tu gloria que recibiste allí en el desierto. Los amo en Cristo. Bye bye.